Bueno, bienvenidos a todos los que se suman a este conversatorio sobre lectura y comprensión. Hoy estoy con Luis Sujatovich. Muchísimas gracias por este encuentro, Luis. Los dos estamos en la Universidad de San Isidro dando diplomas sobre lectura, comprensión, sobre alfabetización académica. Luis está específicamente trabajando esa temática. Y bueno, se nos ocurrió reunirnos en este mes, que es el mes de la alfabetización, a conversar sobre la lectura y la comprensión, que es un tema que nos está preocupando a todos, ¿no, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Silvana por la invitación, un lujo. Sí, es un asunto complejo porque en general cuando se plantea el problema de la lectura o la comprensión parece reducirse incluso a los, digamos, materiales habituales, ¿no? Dice, bueno, pero lo que pasa es que no se leen libros o no se leen revistas, etcétera. Y en realidad el problema de la comprensión es transmediático. No es una cuestión de que pase en la página en papel, por ponerlo en un esquema, y que en lo digital fluya de un modo notable, excelente, sin fisuras. Entonces, claramente nos exige repensar lo, lo básico para después ir a lo complejo y no creer que es solo una cuestión de soportes, ¿no? Problema de la... Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. No es qué ni cómo, ¿no? El soporte, sino realmente que la práctica de la lectura en sí misma se esté dando de manera eficiente, ¿no? Y además, bueno, también está un poco esta creencia generalizada de que la gente no lee. ¿Vos también percibís que la gente no lee? A ver, si debo decir que lectura de libros, de novelas extensas, creo que hay un debilitamiento, como bien mencionado. Así que hay digamos, una baja en esa práctica. Sin embargo, en los ambientes digitales, en la red, en Internet, la mayor parte, digamos, requiere algún tipo de lectura, quitando allí lo audiovisual, digo, para no confundir, ¿no? Sin embargo, me parece que justamente entiendo que la lectura en los ambientes digitales resulta exitosa en la medida en que tenga un soporte de lectura tradicional. A mí me parece que esos espacios, como primera inmersión a la lectura, es como aprender un segundo idioma sin el primero, ¿no? Es Claro. difícil, sería ese el primero, me dirá, "Oh, pero digo, no, bueno, esa idea de, bueno, no tengo muy fuerte el español, pero voy por el francés primero y de pronto tengo más. Entonces, la docente de francés de pronto tiene dificultades para encontrar paralelismos al momento de explicar, y me parece que esa cuestión es un tanto delicada. ¿Por qué digo esto? Por la complejidad del mensaje. Cuando uno produce, digo, producís notas en medios y demás, y vos sabés que tenés que tener un registro de escritura muy diferente si eso fuera para un libro o para un artículo, ¿no? O incluso para un material educativo. Entonces, la sumatoria de esas simplicidades no nos lleva necesariamente a, de pronto, entonces, ir hacia lo complejo solo porque, como si fuera un rompecabezas que nosotros empezamos despacito y después logramos el todo. Me parece que ahí hay un problema en la comprensión y en la producción al momento, por ejemplo, de describir una sensación, ¿no? De dar cuenta de una experiencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí se lee, pero esto que vos señalabas, ¿no? No hay una lectura sostenida donde uno pueda poner en marcha algunas estrategias, ¿no? De búsqueda, de selección de información, digamos, de síntesis, de conclusión, estrategias que son clave para poder construir sentido. Y por lo tanto, esa lectura, digamos, fragmentada, distribuida, ¿no? En distintos medios, porque sí, no queremos señalar los otros lenguajes, pero sí suman a la práctica diaria. Y también un poco el creer que esos otros lenguajes reemplazan, ¿no? De alguna manera, el sentido que uno mismo puede construir a partir de una lectura profunda, sostenida. Em, bueno, hace que realmente se esté debilitando la práctica lectora y
como que además esa práctica de lectura de textos difíciles, ¿no? Tiene como mala prensa hoy, ¿no? O sea, la gente dice, no, en vez de leer todo esto, miro la película o veo el video de YouTube y, no sé, lo pongo en 2x y enseguida ya alcanzo a entender el tema. Y es lo mismo. Digo, vos que trabajás con lectura académica, ¿es lo mismo? No. Primera cuestión, no. Mientras hablabas, recordaba una famosa frase para quienes hemos estudiado comunicación social, que es esto de una palabra, una imagen vale más que mil palabras. Luego de 20 años de docencia, me animo a decir que la imagen vale las palabras que tenemos, no las mil palabras. Si yo tengo 10 palabras para esa imagen, mi imagen es como las monedas, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale Claro, una moneda? No, bueno, habrá que ver una cuestión, ¿no? Financiera, económica y demás, y veremos su correspondencia, no es directa. Y en ese punto tenemos ahí un primer malentendido, que justamente deriva en esto, es decir, bueno, yo no leo, pongamos un ejemplo cualquiera, Borges. Miro un documental, o mejor dicho, miro un short, ¿no? Un video breve. No tengo nada en contra y los miro y los disfruto. Pero a lo que voy es, los disfruto porque leía Borges. claro, Ahora, si exacto. creemos, digo, por esto de, alguna vez me puse a ver los booktubers, son muy interesantes. Pero hay que tener un cuidado, porque si no, termina el libro siendo su historia. Claro, y el Quijote es dos personas que salen a caminar por España disfrazados de caballeros en una época en que eso ya ha concluido y tienen distintas peripecias a lo largo de su historia y el caballero fallece. No, no he mentido, ¿no es cierto? No, Uno podría... Bueno, claro, pero eso no es el Quijote. claro, no es solo eso. Qué interesante esto que estás trayendo porque en realidad un poco es lo que nos está pasando es que estamos cediendo, ¿no? Nuestro lugar, digamos, nuestra potestad como lectores de construir nuestro sentido a partir de lo que leemos, se lo estamos cediendo a, bueno, a estos videos, a esta, o a quienes nos hacen una recomendación, y nos quedamos un poco como espectadores pasivos. Y la lectura está muy lejos de ser una actividad pasiva. Creo que nos convencimos durante mucha época, durante mucho tiempo en una época, que los lectores eran, digamos, eran personas que no estaban haciendo mucho, pero en realidad es una actividad muy fuerte, ¿no? Leer y construir sentido. Uno está haciendo muchas cosas ahí, tiene un rol muy activo, muy protagonista. Sí, Entonces, totalmente. Y pensemos, por un lado, que por qué hablamos tanto y nos preocupa tanto los sesgos. Claro, ¿cómo no nos va a preocupar los sesgos si no tienen filtro? Digamos, si yo, al claro. fin y al cabo vuelvo a mi oficio inicial, sin una interpretación individual, independiente, alguien va, mira un acontecimiento, vuelve, me lo cuenta y yo lo creo, no dando cuenta jamás de que esa persona lo ha contado indudablemente como cualquiera de nosotros desde un lugar, desde una subjetividad, desde un sesgo, desde un sitio. Está claro que todos lo hacemos desde algún sitio. El problema es cuando podemos hacer esa comparación en la medida en que vemos otros sentidos comunes y los ponemos a discutir. Ujú. Cuando no, claro como no nos va a preocupar los sesgos. Y respecto a la lectura, uno podría pensar que la lectura es pensar con otros, ¿no? Eh, no Pero no es consumir el pensamiento de otros, sino pensar con otros. Exactamente, Bueno, exactamente. pero justamente este paso a lo digital y esta preeminencia del consumo tiene como su lado B. Y el lado B es considerar incluso algo muy antiguo también, que criterio propio es sumatoria de informaciones sobre un tema. Y en realidad me parece a mí que criterio propio no es que desentendamos de la cantidad de información, pero no es solamente reproducir información, cual si nosotros fuésemos un diccionario, sino es ponerlo en tensión, es discutirlo, es sumar algo, es quitar algo, es poner una pregunta. ¿No es cierto? Yo creo que la fuerza de la interrogación en la lectura crítica es clave, pero la lectura crítica la puedo hacer si por lo menos leo dos cosas de un mismo tema, del que sea, pero al menos
casi la necesidad de recuperar dos versiones de un asunto. Y eso es difícil de pensar, insisto, me parece que los ambientes digitales son relevantes, son significativos, generan agencias, generan producción de conocimiento, pero se asientan en la cultura letrada previa. Absolutamente. Bueno, creo que estamos perdiendo un poco esa conciencia justo en un momento en el que se insiste mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, con esta instalación tan masiva de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, se insiste mucho en el desarrollo de pensamiento crítico, que es una de las claves para poder insertarse adecuadamente en este momento, ¿no? De la historia de la humanidad. Ahora, yo digo, ¿cómo empieza a aflojarse, a debilitarse este paradigma del lector activo, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo? Yo particularmente veo que em, como la lectura es una práctica social, lo que hemos perdido, ¿no? De alguna manera, aunque pongamos el foco en la escuela, en lo que los chicos tienen que hacer, ¿no? En cómo formarlos como lectores, yo creo que hemos perdido un poco los modelos de lectores adultos, esos que ¿no? generaban ese contexto que hacía que el chico deseara, ¿no? participar de la lectura, deseara aprender a leer porque quería participar de eso que veía que sucedía a su alrededor. Eh, ¿No percibís un poco que también tendríamos que tratar de favorecer, digamos, esa práctica en los adultos? ¿Cómo lo estás viendo vos en la universidad? Totalmente de acuerdo. Hay allí una diferencia que a veces establecemos entre leer y estudiar. Y en la diplomatura y en otros espacios siempre digo, está muy bien estudiar, pero no se olviden de leer. ¿Sí? Mm, Porque todos hemos estudiado y sabemos que, bueno, vamos en busca de la respuesta posible a la pregunta, ¿no? O nos salteamos aquellos, ¿no? párrafos o aquellos incluso capítulos y demás en los que no está allí puesto el centro de nuestro interés. La lectura es lo contrario, ¿sí? Entonces, me parece que cuando perdemos ya no el placer por la lectura, la inquietud por aprender algo que no necesariamente se monetice, estamos en un problema, digamos. A mí, que me gusta leer más, una vez me dice, ¿estás estudiando? No, no pienso hacer de esto ningún asunto que el día de mañana me incremente. No, no, estoy haciendo. Digo, y en ese, ahí hay un primer elemento. Pero el segundo elemento es que justamente como no está el primero, suponen que la lectura es estudiar. claro, Entonces siempre es una actividad con cierto estrés, con cierta premura, ante la exigencia de un otro que me ha puesto esto en el camino y que yo debo resolver para tratar de llegar a aquello que me planteo. ¿No? claro, pero Entonces, no es eso. no es eso. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Y el otro gran problema es que cuando yo abro un texto para buscar la respuesta, no solo que todo lo demás lo soslayo, sino que no sé si yo en algún momento me pongo a pensar si estoy de acuerdo. Digamos, ¿no? Es como, bueno, busquemos la palabra tal en el diccionario. Bueno, yo quiero saber el significado. No me interesa si hay un sesgo, si está bien, de dónde viene, quién lo inventó, cuál es la implicancia de usar la palabra. Quiero el significado. Entonces, esa búsqueda tan utilitaria me parece muy compleja en un ambiente universitario. También es grave. Porque es esto de, digamos, a todos más o menos nos ha pasado, pero a nivel universitario me parece todavía más grave, que es, bueno, pero ¿qué es lo que hay que leer? De esto, ¿no? Digamos, está todo bárbaro, bueno, pero decime ¿Qué qué, páginas? qué ¿No? páginas. Sí, Claro, y de esas páginas, ¿qué sería el párrafo más importante? Y tú decís, claro, ¿no? ahí ya está la libertad tuya como lector. Y ahí, claro, no solo tenemos una mala predisposición, un hábito negativo de creer, insisto, que la lectura es salir a buscar las respuestas para el examen, sino que el sesgo pasa, digo, porque ahí uno hasta se siente tentado, dice, no, lee esto y aquello no, porque esto es una porquería y esto está lo bueno. Pero eso para mí, Claro, digo, claro. ¿qué potestad le estoy dando a esa persona para que haga al menos una lectura? Es complicado, es un Bueno, momento. justamente una de las, eh, digamos, posibilidades más interesantes que tiene un lector es la de
em, hacer una búsqueda y, digamos, lanzarse en esa búsqueda en las páginas o en el momento y quedarse detenido donde más le despertó el interés esa lectura, ¿no? O sea, poder pilotear esa lectura, esa actividad como más le plazca. Esa es una de las cosas más fascinantes. Justamente Borges decía que, digamos, no existe, para él no existía la noción de lectura obligatoria, porque era un sinsentido, ¿no? O sea, si otro me indica a mí lo que tengo que leer, ya ahí perdí todo el interés por lanzarme a buscar algo ahí, ¿no? Ese es el interés del otro. Y un poco la escuela nos lleva, ¿no? A marcar qué lecturas, qué tiempos son los que el chico o el estudiante tiene para leer y incluso a qué conclusiones tiene que arribar, digamos, porque esos son los contenidos planificados. Un poco nosotros tratamos en la diplomatura en lectura y comprensión, que tiene como idea formar facilitadores de lectura, ¿no? Tratamos de corrernos de ese espacio más escolarizado, más obligatorio, y entender qué pasa, ¿no? Cuando disociamos la lectura del momento placentero, del momento em, que conecta con lo emocional, ¿no? Porque aún en la lectura académica tiene que haber una conexión con lo emocional. El tema tiene que haber despertado tal interés para mí que me voy a poner en la tarea de buscar esa respuesta ahí, en esas páginas, en esas o en otras. Si no me satisface la lectura que está sugerida, buscaré otras, ¿no? Pero digo, siempre la lectura es una búsqueda que tiene que empezar por ese motor interno que da la pregunta. Entonces, quizás es hacerse buenas preguntas lo que hace falta. Y también entender que, por ejemplo, desde el nivel primario, secundario, superior, universitario, si leer es pensar con otros, escribir es un modo de, ¿no? Y Podríamos hablarle decir, a otros. claro, y de pensar por cuenta propia, de sintetizar de manera individual todo aquello que se ha generado y tratar de afinar el pensamiento, acomodarlo, ajustarlo, dudar. Digo, tiene una correspondencia. No es solo la lectura, como hablábamos al inicio, ¿no? Como esa actividad de esa persona tirada allí, pero parece que no está haciendo nada, que en realidad tiene una continuidad directa. Y en esa continuidad, uno debería decir, ¿cómo puede ser que no haya un tema que te atraiga? Porque, bueno, tenemos en el fondo en la imagen de bibliotecas. ¿Qué tema? Es difícil imaginar un sujeto formado, escolarizado, del que pueda prescindir de absolutamente cualquier cuestión. Incluso a veces uno podría preguntarse, ¿ha podido al menos desandar cierta, ¿no? Cierta búsqueda para probar aquello que le gusta y lo que no? Y entender también que no es solo una cuestión académica o no es una cuestión escolarizada. La Claro, lectura también es una puerta de acceso a un goce mayor, que no es el goce solo de la lectura, sino de aquello que me permite entender, conocer, comprender. Digo, un viaje a una ciudad, si uno desconoce totalmente, vamos a poner, por ejemplo, Buenos Aires. Bueno, yo voy a Buenos Aires, no tengo idea de nada, no me he informado en absoluto. Evidentemente voy a disfrutar bastante menos de aquella otra persona que al menos tenga una idea de sus fundaciones, ¿no? De sus barrios, algo que haga de esa experiencia. Entonces también entender que el estudio y la lectura suponen la apertura a una sensibilidad y a una comprensión que genera más satisfacción. Incluso ujú, le diría una mejor convivencia. Digo, en la absolutamente. medida en que yo puedo leer, interpretar, discutir, aceptar una opinión diferente que no sea la mía, probablemente tengo una convivencia en la sociedad con menos ripideces que aquellos que están en una especie de cerrazón casi de la Edad Media, ¿no es cierto? En donde, bueno, esto es así y esto se comprende de este modo y hay del que se salga de eso. Incluso, qué interesante esto, porque incluso la lectura lo que te aporta es expansión de léxico, ¿no? De conexiones nuevas.
y la posibilidad de expresar tus propias ideas eh, de una manera más detallada, clara, sin necesidad de recurrir, ¿no? a, digamos, síntesis demasiado poco, sí, explícitas, ¿no? O sea, la gente que carece de vocabulario generalmente no puede explayar sus ideas, no puede darse a conocer y termina como, digamos, sintetizando probablemente con el vocabulario más bajo o más, digamos, llano, incluso cayendo en esta suerte de intercambio un poco agresivo, ¿no? Porque no tiene herramientas para expresar más al detalle sus propias ideas. Entonces, esto es clave para incluso clarificar nuestro pensamiento y poder darlo a conocer. Sí, incluso uno podría decir si podría efectivamente llevar adelante mm, sensaciones, ideas complejas con palabras Claro, simples. ¿Se puede? ¿Se puede llevar adelante el desarrollo de un pensamiento complejo con el nivel más básico de una lengua? No importa cuál. Realmente uno puede entender los matices. Pienso, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual o visual, pictórico. Vamos a una galería. Y voy yo que no manejo nada y una persona que ha hecho bellas artes. ¿Realmente creemos que ese cuadro que a mí me toca ver, esta persona está viendo lo mismo? No, está disfrutando muchísimo más. Porque, bueno, por eso digo que esta cuestión de la lectura, del arte, tiene mucho más que ver con las posibilidades de ampliar el goce que de transformarlo en un trabajo de oficina riguroso, ¿no? En el que las emociones quedan afuera y uno es solamente un cerebro incorporando información. Es hasta un mito medieval casi absurdo, ¿no? sí, Es como, claro, y en realidad claramente no es así. Y como bien decís vos, las emociones, la curiosidad, ¿no? Dudar sobre algo. A mí me toca en otra universidad trabajar con escritura científica y siempre piensan que la escritura científica no nace, o que la ciencia no nace de la imaginación, de la emoción, de la sorpresa. Suponen que siempre, casi como la conclusión de un algoritmo, ¿no? claro, Todo muy... Y es también un error, pero claro, es un error que parte de un mito que nunca se desarma. No se desarma porque no hay estas cuestiones que estamos planteando de un recorrido que sea, que distinga leer de estudiar, ¿no? claro, tal cual. Tal cual, y también, o sea, no reconocer esto, ¿no? No hay nada más satisfactorio que produzca más placer que poder encontrar una respuesta. O sea, cuando uno tiene una pregunta está como en un estado de incomodidad, ¿no? Porque le falta algo. Encontrar una respuesta es como una sensación de alivio, ¿no? De mucho placer. Y eso es lo que nos aporta la lectura bien entendida, ¿no? Cuando realmente generamos estas preguntas que motorizan. Ahora, para la lectura académica, ¿no? Ahora que estamos hablando también de esto de ampliar el vocabulario y de la necesidad de conocer el léxico, ¿no? Cuando, mm, digamos, abordamos la lectura académica y desconocemos el vocabulario del área de estudio, del área de conocimiento en el que vamos a trabajar, digo, ya tenemos asegurado un fracaso en esa lectura, ¿no? Porque si desconocemos el vocabulario, nos va a ser muy difícil construir sentido. ¿Cómo estás viendo esos lectores universitarios del área que sea? Atravesados por todavía una carga aún mayor del mito de no lectura, sí estudio, ¿no? Esta distinción que hemos hecho, y que lo han transformado en una rutina que solo les depara esfuerzo. Y es curioso porque en algunos casos son personas que están en un cuarto año de una carrera. Y entonces Mm, uno dice, bueno, en primer año, ¿no? Hemos pasado todos por esas optativas que decías, esto que hace acá. Después le encontrabas el sentido, pero digamos que, bueno, en los primeros, segundo años, uno podía de pronto exponerse a ciertos contenidos que a priori no le encontraba una respuesta inmediata y entonces expresaba cierta insatisfacción. Pero en un cuarto año es difícil imaginar, o en un quinto año, claro, después tienen que hacer una tesina de grado y no encuentran tema y uno dice, ¿cómo? ¿Has estado 5 años estudiando y no encuentras un tema? Claro, no encuentran un tema porque nunca se apropiaron del campo, es decir,
de Mm. los términos, de los debates, ¿no? De los autores, de las problemáticas. Entonces es una suerte de, no, yo leí para el examen o yo estudio para el examen. Y un profesional de un área, con esa, como yo les digo, con esa rutina escolarizada, es de una pobreza absoluta. Claro, no pueden participar de una jornada, de un congreso, no pueden realizar una ponencia. Claro, Porque no pudieron comprender, o sea, no se apropiaron nunca. Bueno, eso es terrible. Hay un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo que ya tiene como 2 o 3 años que indica eso, ¿no? Los estudiantes de primer año de la universidad, de cada 10 estudiantes, solo 4 pueden entender lo que leen. Y esto es terrible, ¿no? Porque digo, es un simulacro, me estoy formando, pero no. O sea, si no me apropio, si no comprendo lo que leo, si no tomo una posición respecto de lo que leo incluso, eh, digo, ¿cómo podré ejercer en el área que sea? ¿No? Esto es complicado. ¿Cómo se puede revertir? Lo primero para mí es trabajar sobre la conciencia de cómo vas a producir, no cómo vas a ejercer, cómo vas a producir desde la improvisación y el simulacro. Eso puede servir para un examen, ¿no? Primera cuestión a trabajar. La segunda, la estrategia que estamos empezando a emplear en algunos espacios, saliéndonos un poco de la norma, pero a veces es trabajar, partir desde la divulgación científica que nos ayude a hacer ese paso entre esa, digamos, lectura mediática fragmentada y demás, a una lectura con cierto método, y disminuir la cantidad, pero aumentar la... Es como un retorno, digamos, a la Edad Media en el sentido de leer en profundidad y no en extensión, pero que no quiero que lean 10 para que después digan, ese señor, ese que, como era el del apellido, que decís, no, no, ya está, digamos, ya, ¿qué me vas a decir de sus ideas si no me estás pudiendo con el apellido, ¿no? Entonces, partimos del lado de la divulgación pasamos a algún texto y a veces hacemos una lectura de un artículo académico, publicado en una revista indexada y demás, uno. ¿Por qué? Porque hay tantas puertas que abrir para que Claro, comprendan hacia dónde quiere irse esa persona que no puedo avanzar. Estamos hablando de estudiantes de cuarto o quinto año de una carrera, digo, no es que los tomo salidos del secundario. Y la otra cuestión que también planteo, que es desagradable en un punto, pero que en ese momento ya hay que decirla, es que nadie nos dijo, o no sé quién les mintió, respecto de que la lectura en un contexto universitario era un ejercicio trivial, como caminar, respirar, beber. No, 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 parte de la, digamos, del esfuerzo de claro, realizarse como profesionales es sentarse a leer textos que son más arduos, porque las ideas son más complejas. Sí, porque si no, ¿qué objetivo? Digo, yo siempre digo lo mismo. Y si no, ¿para qué estamos acá? Digo, si lo que se pone en discusión, yo lo resuelvo en un tutorial de 1 minuto y medio, cerremos la puerta, miramos todo el tutorial y dejémonos de embromar. Claro, no es un claro. tutorial de un... No, no va a producir de ninguna manera, es lo que decíamos hace un momento, no va a producir o sea, no va a producir el mismo efecto, ¿no? O sea, acá, digamos, la invitación es a que cada uno pueda construir sentido y esto nadie lo puede eh, abreviar por mí, digamos. Yo soy la que tengo que poner las manos en la masa ahí. Yo creo que a ver, es interesante esto que traes y es alarmante también, ¿no? Y que un poco nuestras diplomaturas le dan continuidad a poder tratar este tema em, desde que los chicos inician con ese proceso alfabetizador eh, hasta que llegan a la universidad. Y bien dijiste que la lectura no es algo que vamos a desarrollar de manera natural, como el lenguaje. O sea, alguien nos lo tiene que enseñar y después que sabemos lo básico, que es cómo funciona el sistema del español, cómo se forman las palabras y cómo se forman las oraciones, alguien nos tiene que enseñar a leer.
acompañarnos en desarrollar estrategias de lectura, ¿no? O sea, es un ejercicio. Es como, no vamos a poder lucir unos buenos abdominales si no vamos y nos esforzamos para que aparezcan, ¿no? O sea, mágicamente no sucede. Y es lo mismo. Y creo que un poco realmente el ejercicio lector tiene que estar impulsado por el contexto, que no es solo el contexto escolar, es el de la casa también. Las familias deberían estar muy involucradas en esto porque, digo, yo siempre sostengo que empezamos a formarnos como lectores antes de leer. ¿No? Antes de leer, si en casa esta es una actividad que sucede, si parece interesante, si el libro como objeto cultural está, ¿no? Presente. Vos sabés, Luis, que hay muchísimos, hay un alto porcentaje de estudiantes de escuela primaria que tienen menos de 20 libros en su casa. O sea que este es un objeto esporádico, no elegido. Me podrán decir, bueno, porque está caro. Bueno, pero hay otras elecciones, ¿no? De inversión en esa familia. A lo mejor todos tienen celular, ¿no? Y Hay un libro cuesta bibliotecas. menos. Hay bibliotecas, exactamente. Hay muchos espacios donde uno puede encontrar ese contexto lector, pero hay que disponerse para ello, o sea, hay que tener ganas, ¿no? Tal cual, mira, a mí me surgen, en continuidad de lo que estás planteando, que es muy interesante, dos oraciones. La primera es muy llamativo en quinto año encontrarme con futuros profesionales que dicen, no sé cuál va a ser mi inserción laboral, pero no se están refiriendo a la inestabilidad del mercado laboral, sino que aún no han encontrado su vocación o su área de interés. No pongamos Mm. vocación, pongamos área de interés. Claro, si uno rinde, digo, si yo me acerco a los materiales, ¿no? Para cumplir. Claro, para resolver una evaluación, no estoy poniendo una pasión ahí. Y respecto a esto de la lectura, yo siempre uso ese mismo ejemplo respecto a, bueno, vamos al gimnasio y le decimos a la profesora, no nos haga transpirar. Mire, yo Claro, vine, pagué, pero sobre qué le pago me quiere hacer correr. Qué bárbaro. Bueno, esto es lo mismo dentro de la universidad. Digo, bueno, ustedes vinieron acá para aprender algo que afuera no lo podrían aprender del modo que lo vamos a aprender. Bien, eso es un esfuerzo. Y por el otro lado, lamentablemente, uno podría decir que un porcentaje importante de nuestra sociedad ha perdido o ha disminuido en sus expectativas, ¿no? Respecto al valor, al sentido de la formación en un sentido amplio. No me refiero a formación en términos de tener mi hijo el doctor, digamos. No, no, no el diploma, pero sí el conocimiento, el estudio, yo le diría la ciencia y el sacrificio que supone. Todo eso es indudablemente una carencia social general que por supuesto estalla en la escuela como estalla en la escuela, en la universidad o en los institutos o en las escuelas secundarias, porque está inserta en esa sociedad y son esos padres, madres y esos sujetos, ¿no? También esos docentes y esos directivos, claramente. Ahí hay un gran problema. Para mí es como la madre de todas las batallas que tiene que ver con un cambio cultural que es siempre tremendamente complejo, sí, lento y a sí, larguísimo plazo, pero en algún momento en la sociedad argentina tuvo ese convencimiento respecto a la centralidad de su formación para luego de convivir, prosperar, ejercer, mejorar, incluso le diría hasta un desempeño social general mucho más eficiente en términos de márgenes de pobreza, de marginalidad, de violencia. Es decir, sí, entender que los libros no son una cosa para determinados doctores, como si era, no sé, fines del siglo XIX. Digo, me parece que hay casi, en algún punto parece como que tenemos que refundar la ley 1420, empezar de nuevo, ¿no? Uno tiene esa sensación de vacío en torno a todos esos comportamientos o ese sentido que se perdió y que es necesario de alguna manera una suerte de refundación, porque además el resto de los países o los países a los que les está yendo mejor que a nosotros, ya lo han hecho. No es que nosotros estamos planteando algo como un ensayo a ver si sale, ¿no? claro, claro, no, no. No, no, está claro que es volver, digamos, a retomar el ejercicio sostenido, sistemático, diario, volver a recuperar esa práctica es lo único que nos puede sacar de este estancamiento que percibimos, que nos alarma y que además
insisto, ¿no? O sea, creo que la escuela está reforzando todo lo que tiene que ver con la alfabetización inicial, incluso con el acompañamiento de la alfabetización en chicos que han, digamos, eh, transitado la escolaridad y han llegado a fines de la primaria, incluso a la secundaria, sin poder leer, eh, que son muchos los casos, lamentablemente, pero que independientemente de ese fortalecimiento hay que recuperar, ¿no? La práctica social de la lectura, el gusto. Vos nombraste, bueno, es un sacrificio. Yo quisiera linkear, si me permitís el término, la palabra sacrificio a esfuerzo, que también son palabras que están un poco desprestigiadas, pero la verdad es que también el esfuerzo, sacrificio entendido como un esfuerzo, ¿no? El poner mucho empeño en algo y lograr la meta es lo mejor, o sea, es una sensación enorme. Pensemos, no sé, en un deportista, en la selección de fútbol. Hacen su sacrificio, su esfuerzo y si ganan la copa, estamos todos que, como si hubiéramos corrido en la cancha, ¿no? Con ellos. Creo que, digamos, hacer sacrificios, hacer esfuerzos es desafiante digamos, este esfuerzo de leer merece la pena. Nosotros creo digamos, un poco este conversatorio es tratar de despertar esos intereses, otra vez por la lectura, porque nos enriquece, nos expande el pensamiento y nos hace mejores personas cada día, ¿no? De personas que podrán tomar decisiones. Así que quisiera, antes de que cerremos esta charla, que podríamos, yo creo que podríamos seguir un par de horas más, que contáramos un poco de qué se tratan los diplomas y invitar a los que nos están escuchando para que se sumen. ¿Qué te parece, Luis? Me Contanos de qué parece, se me trata el parece- diploma que estás dando vos en la Es UCI. una diplomatura en UCI de redacción de textos académicos, en la que nos dedicamos por un momento a abordar conceptualmente de qué se trata un texto académico, entender su diferencia de una ponencia, de un artículo, de un ensayo, y después, o en paralelo, en realidad, que cada quien pueda salir de esa diplomatura con un texto redactado. Es decir, a veces es un capítulo de una tesis o su proyecto o una ponencia para un congreso. Es decir, tratamos de que tenga una materialidad esa propuesta, porque entendemos también que, bueno, esta situación que estamos aquí hablando también se replica en estudiantes de posgrado o en profesionales que quieren, ¿no?, trabajar y dar a conocer en el ámbito académico sus producciones y tienen estas dificultades de, bueno, cómo escribo un resumen, y el conocimiento lo tienen, pero no tienen, digamos, las herramientas para poder plasmarlo en un texto y que, por ejemplo, en una revista sea publicado. Claramente, ese es uno de los grandes problemas de los posgrados, maestrías. La gente cursa y después no presenta su tesis, ¿no? O sea, como que ese momento de sentarse a escribir es difícil. La IA, yo no sé si vino a ayudar en este sentido, porque creo que mucha gente cree que puede delegarle esa función a la herramienta y claramente no es así. No, la IA viene para ayudar en un proceso que nosotros podríamos señalar del siguiente modo. Si la cultura audiovisual digital contemporánea para potenciarse necesitó de la cultura letrada, la inteligencia artificial para potenciar necesita de nuestra producción. Entonces, Absolutamente. si yo pongo un texto y digo, bueno, acá hay cuestiones que no estoy cerrando bien la idea, o me parece que no cité bien, o alguna otra cuestión así, bueno, sí nos va a dar una mano, sabiéndola utilizar, nos va a dar. Diferente es si yo digo, bueno, haceme una ponencia sobre este tema. Escribime una tesis. Ahí claramente no solo no lo va a poder hacer, sino que lo poco que va a realizar va a estar tremendamente mal, ¿no? Pero eso es otro mito, ¿no? Así como creo que ver un video de 30 segundos y entiendo un Claro. libro, le doy un buen prompt a la inteligencia artificial y tengo un artículo. En los dos casos es falso. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, usarla sí, como nos decías, pero otra vez con criterios y esos hay que desarrollarlos. Así que sí. Bueno, y les cuento también sobre el diploma en lectura y comprensión.
está destinado a cualquier persona, no necesariamente docente, que quiera ser facilitador en distintos entornos para acompañar, ¿no?, el desarrollo de estrategias de lectura, ¿no? Entonces, iniciamos hablando de la alfabetización y cómo se produce la alfabetización, en esto que decíamos recién. Leer y escribir no son actividades naturales que van a desarrollarse solas, entonces tenemos que entender cómo es que nos apropiamos de estos conocimientos y cómo se desarrollan en nuestro cerebro, ¿no?, para poder aprender. Pero luego nos dedicamos mucho a hablar sobre cómo generar un contexto lector, cómo enseñar estrategias de lectura para construir sentido, cómo distinguir esas estrategias en los distintos tipos textuales, ya desde pequeños, ¿no? O sea, a veces no asociamos que los chicos también deberían leer textos de ciencias, ni hablar en secundaria. ¿Recibirías vos, Luis, en tu diplomatura personas con alguna experiencia previa de lo que es un texto académico, científico? Y esto por cuestiones de tiempo, de resistencia de los mismos estudiantes, los docentes lo están, digamos, delegando en resúmenes, en otro tipo de recursos que no hacen que los chicos experimenten la resistencia, ¿no?, en esa actividad que le puede ofrecer un texto realmente científico, académico, qué tipos de preguntas me tengo que hacer. Entonces, bueno, trabajamos mucho esas estrategias de comprensión que hay que enseñar, que hay que ejercitar y que, bueno, y que seguramente van a facilitarle a los estudiantes poder encontrarle el gusto, ¿no?, a esas lecturas. Sí, sí, Así sí, que, muy importante, porque por ejemplo, a veces algunos textos científicos tienen ironía, pero no la distinguen. Entonces viene y me dice, no, porque el autor dijo, no, 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 lo dijo como una broma. Y él no está de claro, acuerdo con eso. No, claro, en esta lectura, ¿no? En este ejercicio tan fugaz y asistemático, ¿no? Que atraviesa primaria, que atraviesa secundaria, que atraviesa superior, de pronto vos decís, claro, cuidado con los, digamos, uno como autor, ¿no? Cuidado con la ironía, digamos, no claro. por su potencia, sino porque es muy probable que la mayoría no lo capte. Y es gravísimo, porque te imaginas que terminás, ¿no? Entendiendo Poniendo un lo título para una. contrario, Y de claro, pronto vos decís, yo no, no solo no quería decir eso, sino que estoy en la vereda opuesta, pero ya ahora, ¿cómo hago? ¿No? claro, claro. Muy importante. Muy, muy. Bueno, Luis, un gusto encontrarnos. Muchísimas gracias por este encuentro. Quizás podamos hacer otro próximamente porque me parece que hay muchos temas más para pensar. Pero bueno, invitamos a todos los que se sumaron, agradeciéndoles que dediquen este tiempo para escucharnos, a que exploren un poco más las diplomaturas. Vamos a dejar en el chat el link para que puedan interiorizarse y quizás contemos con ustedes en las próximas ediciones. Gracias, Luis. Un gusto, que estés muy Muchísimas, bien. muchísimas gracias, Silvana. Ha sido un placer. Gracias.